En esta hora, mis amados hermanos, queremos venir a la palabra de nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él tiene consejos para nosotros y en esta oportunidad yo quisiera invitarles, si abran sus Biblias, por favor, aquí a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. El tema de lo que vamos a estar hablando el día de hoy se titula Madres Salvadoras. Es decir, vamos a estar hablando de aquellas madres que han sido reconocidas como aquellas vidas que han salvado la vida de sus hijos. Y aquí encontramos un pasaje bíblico, hermanos, donde vemos la vida de una madre. Cómo es que realmente, hermanos, en un momento crítico, ella tuvo fe en Dios y entonces, cuando su hijo muere, ella siente la necesidad de buscar de Dios y particularmente va en busca del profeta. Y entonces, hermanos, vemos nosotros cómo esta vida obtiene lo que buscaba. Nos referimos, hermanos, aquí en Segunda de Reyes, ¿verdad?, con la mujer sunamita. Se le conoce como la mujer sunamita porque ella habitaba en un lugar que se llamaba Sunam. Y el tiempo era en el tiempo que existía el profeta Eliseo. Pero vayamos a las Escrituras y aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 16 al 20, vamos a tomar esa pequeña porción y luego vamos a estar explicando lo que dice el texto y aún el contexto. Eliseo prácticamente le dijo a esta mujer, él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagáis burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado que estaba por ahí: llevadlo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, de que tú eres la bendición para nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad, reconocemos, Señor, que somos frágiles, reconocemos, Señor, que somos obra tuya, y siendo obra tuya, necesitamos que seas tú el que nos sustente, que seas tú el que realmente, Señor, fortalezca nuestras vidas. Esta mañana necesitamos que envíes a tu Espíritu Santo y nos ministres y nos enseñes a través de la exposición de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eliseo y la sunamita. Bueno, mis amados hermanos, quiero decirles que estamos aquí ante una situación tremenda. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque estamos ante una mujer que realmente le había dicho a Eliseo, porque Eliseo, hermanos, era una vida que transitaba por esos lugares sirviéndole al Señor. Y esta mujer sunamita, al ver que pasaba por las tierras de él y que esta vida era un siervo de Dios, un día le dijo a su marido: ¿por qué no le hacemos una casita? ¿Por qué no le hacemos un lugarcito para que cuando pase el profeta pueda descansar allí? Y entonces Eliseo, pues cada vez que pasaba se quedaba allí en la casa de la sunamita, y la sunamita pues le daba de comer, le daba de beber y le llenaba de atenciones. Eliseo tenía un criado que se llamaba Jesse o Jesse. Y entonces ya esta mujer le había servido tanto al siervo de Dios que el siervo de Dios le dijo a Jesse:
¿qué hacemos? Esta mujer nos ha atendido, ha sido tan servicial, ha sido una mujer tan acuciosa y nosotros no le hemos dado nada. Jesse, ¿qué pudiéramos hacer? Entonces Eliseo se acerca a la mujer y le dice, mira, ¿y tú qué quisieras? ¿Qué bendición quisieras tú? ¿Quisieras que le hablara al gobernador para que te bendijera? ¿Quisieras que, en fin, dinos, haz una petición? Y la mujer le dijo, no, le dice Eliseo, yo habito aquí en esta tierra, suficiente con lo que tengo. Entonces vino Eliseo y le dijo a Jesse, ¿qué le pudiéramos dar? Y vino Jesse y le dijo, mira, le dice, ella está casada con un hombre ya casi anciano y ella no ha podido tener hijos. ¿Por qué no le das un hijo? Entonces le dice Eliseo, bueno, le dice, de aquí a la próxima fecha del próximo año vas a tener un hijo. Y usted se ha de imaginar que pudo haber pensado esta tsunamita de saber de que su marido ya era un anciano, un hombre viejo, y ella pues no sabemos, pero dijo, pero ¿y cómo voy a tener un hijo si este hombre ya no puede, ya pasó, ya estuvo? Y entonces aquí es donde venimos y decimos que para Dios no hay nada imposible. Y efectivamente al año siguiente, ¿verdad? Bueno, ella quedó embarazada y tuvo un niño. Se ve, según lo que dice el texto de la Escritura, que pasaron varios años para que el niño haya ido a acompañar a su padre al campo para arar la tierra. Se ve que era un niño que ya había crecido. Sin embargo, este niño, estando con su padre, de repente le dolió la cabeza y de repente fue el dolor tan fuerte que prácticamente pues allí quedó como muerto. El padre, imagínense, le dice al criado, llévatelo a su madre. Y allá este niño, ¿verdad? Recostado, la mujer tsunamita reconoce de que ha muerto. Qué tremendo, porque el padre, en lugar de ocuparse inmediatamente de su hijo, lo que hace es delegarle a un criado para que el criado se lo lleve a su madre y él va a seguir con su trabajo. Bueno, ya desde ahí vemos la diferencia entre muchas veces el carácter de un padre y el carácter de una madre. La madre, cuando mira a su hijo, inmediatamente se quebranta, inmediatamente duele su corazón al ver que su hijo prácticamente está muerto. ¿Qué haría usted en ese caso? Bueno, algunos de ustedes dirían, bueno, con urgencia, tomemos un vehículo y llevémoslo al hospital inmediato. Pero en el contexto histórico, usted y yo sabemos que tales cosas no existían en aquel entonces. Sin embargo, esta mujer en su corazón tenía fe en Dios y tenía también fe en que Eliseo era un siervo de Dios. Que entonces esta mujer sujeta a su marido, le pide permiso al marido y le dice, mira, permíteme enalbardar una bestia e ir donde el profeta Eliseo y suplicarle de que haga algo con mi hijo. Y el marido le dice, pero ¿por qué? Le dice, sí, mira, no hay luna nueva. Le dice, no, en otra palabra le está diciendo, ¿y por qué vas a ir a molestar al profeta? Dejemos las cosas así como están. Pero el corazón de esta madre estaba tan, hermanos, en su corazón con el deseo de que su hijo pudiera vivir. La Biblia dice que ya estaba muerto, pero ella tenía fe que aún estando muerto, su hijo podría resucitar. Se ve que según el pasaje, según el texto, se ve que realmente el esposo le dio permiso. La pregunta es, ¿dónde está en este momento Eliseo? Eliseo está en el Monte Carmelo y ella está en Sunam. ¿Qué distancia hay de Sunam al Monte Carmelo? Hay aproximadamente 56 kilómetros de distancia. Recorrer esa distancia implica ir caminando o ir en ese lugar durante todo el día hasta encontrar al profeta.
Y prácticamente esta mujer se fue juntamente con un criado a buscar al profeta Eliseo. Y después de todo un día de camino, al encontrar a Eliseo, prácticamente se tira a los pies. Y en ese momento Giezi va a interrumpir, pero le dice el profeta Eliseo, déjala, le dice, porque lo que logro distinguir es que trae un dolor en su corazón. Hay un dolor profundo en su alma y Dios todavía no me lo ha aclarado qué es. Pero en ese momento le dice la mujer, no te dije que no lo hicieras, que no me trajeras un hijo. Ahora mi hijo, miren qué condiciones está. Por favor, ve. Y entonces Eliseo le dice al criado, mira, le dice, toma mi báculo y vete con ella y tírasele el báculo al niño. Y entonces se espera que haya un milagro. Pero ella dice, no, yo no quiero el báculo. No, yo no quiero a Giezi. Yo quiero que seas tú. ¿Qué tipo de madre es esa? Son de ese tipo de madres luchonas. Son de ese tipo de madres que están con el deseo de decir, Señor, yo quiero que mi hijo se salve y yo voy a hacer todo lo posible. Yo no quiero que vaya báculo, no quiero que vaya a hacer, quiero que vayas tú. Y definitivamente Eliseo finalmente se fue con ella. Y parece que las cosas no estaban tan fáciles porque imagínense, si era un día de ir de camino, el otro era otro día de camino. Y cuando llega Eliseo donde el niño, prácticamente se recuesta, habla y como que el niño no reacciona. Hasta que finalmente Eliseo prácticamente se tira encima del cuerpo del niño. Le pide a Dios que lo resucite. La escritura nos muestra que Dios oye la oración del profeta y finalmente el niño resucita y se le dice a Giezi, ahora llévale el niño a su madre. Y entonces la madre prácticamente adoró al Señor. ¡Qué hermoso! Una madre que hizo todo lo posible por salvar a su hijo. Quiero decirle de que realmente esta mujer salvó a su hijo no solamente en esa forma. Eliseo le había dicho a esta mujer, mira, vete de este lugar porque en realidad vienen varios años de sequía y estas tierras no te van a sostener. Y fue de esa manera que esta mujer se fue con toda su familia, ¿verdad? Y se fue para la tierra de los filisteos. Y allí estuvo aproximadamente 7 años. Ahora, ¿qué pasaría esta mujer cuando dejó su casa, cuando dejó sus tierras? ¿Qué pasaría? Bueno, esos 7 años quedó esa tierra abandonada. Al regreso, la Biblia nos dice de que regresó solamente ella y su hijo. Y cuando regresó ella y su hijo, resulta que ya las tierras las había perdido. Pero ella, como toda una mujer trabajadora, como toda una mujer de esas que pelea la batalla por sus hijos, porque solamente estaba ella y su hijo, que entonces Eliseo intercedió por ella y fue donde el rey, y allí Eliseo le dijo al rey que le regresaran las tierras que eran de ella, que le pertenecían a ella, pero que ella las había abandonado por causa de la hambruna. Y el rey escuchó a Eliseo y de esa manera le regresaron las tierras a esta mujer sunamita y entonces su hijo también pudo sobrevivir. Amados hermanos y preciosas madres que nosotros las estamos honrando a ustedes, el día de hoy estamos compartiendo este tema, madres que son salvadoras. Y entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero decirles que tanto ustedes como su servidor somos testigos de cantidad de madres que se han sacrificado hasta lo último con tal de que sus hijos salgan adelante. Y merecen ser honradas, merecen ser reconocidas. Recordamos allá en el año de 1962, esto que voy a contar de mis amados hermanos, no nos lo hemos sacado de la manga de la camisa. Cada una de estas cosas que quiero compartir, si ustedes son acuciosos, acuciosas, pueden investigarse y darse cuenta que son verídicas. O sea, no es algo que estoy trayendo
como una anécdota para rellenar un sermón, un bosquejo. No, estoy trayendo estas anécdotas como algo real, como algo que ha existido y que si ustedes son acuciosos se van a dar cuenta que es cierto. Gina Moya, una italiana. Esta mujer, hermanos, salió embarazada. Y de repente, hermanos, comenzó a crecer dentro de ella prácticamente un fibroma, pero era un fibroma demasiado grande y era cancerígeno. Que entonces le dijeron los médicos, usted tiene que tener prácticamente un aborto terapéutico. Porque le dice, está en riesgo su vida, no podemos darle el tratamiento al fibroma cancerígeno, le dice, porque entonces vamos a dañar a la criatura. Prácticamente es una de dos. Y ella lo que dijo es no. El esposo después dio testimonio, dijo, verdaderamente mi esposa estaba decidida que se salvara la vida de mi hija. Y efectivamente, ella no recibió ningún tratamiento para el cáncer, decidió que su hija realmente creciera en su vientre y a los 7 meses prácticamente le hicieron una cesárea, sacaron su criaturita e intentaron comenzar a tratar el cáncer de ella, pero ya era demasiado tarde. Prácticamente a los 8 meses de que la niña había nacido, Gina Moya había muerto. Para honra de la madre, le pusieron a la niña que había nacido Gina Emanuel. Entonces estamos hablando de una madre que estaba diciendo, yo prefiero que mejor mi criatura, la que viene en mi vientre, ¿no? Yo no voy a preferir abortar, como tanto se facilita el día de hoy. Las personas, ¿verdad?, quedan embarazadas por tantas razones, podríamos decir, descuido o por vivir una vida promiscua sin tener ningún cuidado, se dejan embarazar o se embarazan y al momento, sin pensar en qué, deciden el aborto. Esta mujer que realmente estaba consciente de lo que es la esencia de la vida, ella dijo, prefiero que mi hija viva y que yo muera. Y efectivamente, así sucedió. Lo otro, hermanos, una madre que prefirió sacrificarse en la crianza de su hijo, el nombre de ella es Nancy, y un día prácticamente la escuela manda con su hijo Tomás una pequeña carta, y en esa carta la mamá lee la carta y la carta prácticamente decía, señora Nancy, lamentamos notificarle que ya no podremos recibir a su hijo aquí en la escuela. Lamentablemente, dice, su niño quedará expulsado, pues la escuela no tiene la capacidad para enseñarle por causa de la incapacidad mental de su hijo. Y entonces el niño se fue a la casa, se llevó la carta y entonces mami le dice, aquí me traen esta carta que tú la leyeras. Y entonces el niño estando enfrente, la madre agarra la carta, la lee, pero la lee solamente en su mente y el niño le dice, mami, ¿qué dice la carta? Bueno, hijo, le dice, la carta dice que tú eres un niño muy especial y que en tu colegio no tienen la capacidad para enseñarte más porque tú eres demasiado listo. Así que de aquí en adelante seré yo la encargada de enseñarte. Y a partir de ese momento, Thomas Edison fue educado directamente por su madre. ¿Por qué? Porque la escuela decían que no tenía la capacidad. A los 27 años, Thomas Edison ya había hecho cantidad de inventos. Lamentablemente, a los 27 años de edad, fue la edad en la que su madre murió. Él no sabía de esta carta, pero cuando su madre murió, comenzó él a buscar todas las cosas de su madre, a ordenarlas y a comenzar a ver las cosas, y entre ellas encontró la correspondencia que su madre siempre guardaba. Y entre ellas encontró esta carta. Él tenía 27 años cuando Thomas Edison encontró esta carta y prácticamente la carta así decía: señora Nancy, lamentamos notificarle que ya no podremos recibir a su hijo.
él quedará expulsado, pues la escuela no tiene la capacidad para enseñarle por su incapacidad de no comprender las clases. ¿Quién era Thomas Edison? Thomas Edison ha sido el inventor de más de 2000 inventos. Hay más de 2000 patentes a nombre de él. Un hombre que más adelante fue brillante. ¿Quién lo salvó? Su madre. Él da testimonio, dice: mi madre era la que me ponía a leer libros y los leía y se ponía a la par mía leyendo libros, y algunas cosas que yo no entendía ella me las explicaba. De tal manera, dice, que de repente mi mente comenzó a abrirse y comenzó un deseo en mí de empezar a estudiar y a leer por cuenta propia. Más de 2000 inventos. ¿Quién salvó la vida de Thomas Edison? Su madre, Nancy Edison. Y así podremos decir nosotros de otras cosas. Yo me recuerdo cuando tenía prácticamente como 18, 19 años, en Rusia yo leí un testimonio, lo vi en el periódico y nunca se me olvida. Y es que en Rusia hubo un gran terremoto, y donde vivía esta señora prácticamente eran casas de madera, de troncos, casi estaba entre la ciudad y el bosque. Y en el terremoto se vino la casa encima, y entonces esos grandes troncos gruesos cayeron encima, y ella tenía una criaturita, una bebé prácticamente. Pero ella quedó inmovilizada y su bebita, según narra el periódico, quedó cerquita de ella. Pero la niña comenzaba a llorar y a llorar y a llorar, y entonces ella no podía, ¿cómo se llama? No podía darle de comer. Lo que hizo esta mujer rusa es algo que los periódicos se quedaron totalmente asombrados. ¿Sabe qué hacía esta mujer? Se pinchaba los dedos de la mano, y entonces, para que la niña se calmara, le ponía, prácticamente se pinchaba los dedos y le ponía los deditos en la boca, y esta criaturita se alimentaba de la sangre de su madre. Usted dirá, pero ¿por qué no llegaba? Porque los caminos estaban cortados, hasta que finalmente llegó el esposo, pudo llegar el esposo y pudo quitar los troncos, y con la ayuda de otros demás la sacaron. Pero qué tremendo, una mujer que estaba dispuesta a darle su vida con tal de que su criaturita pudiera vivir. El 28 de noviembre, en la calle Santa Fe, usted puede buscarlo, búsquelo con el tema de Supermamá. Es increíble, está el video allí. Como una mujer allí en la calle Santa Fe, de repente sus hijitos están en una esquina en la calle, y ella está un poquito alejada, cuando de repente viene un vehículo que ha perdido totalmente el control y comienza a dar vueltas y vueltas, y la madre logra ver, y ella corre con una velocidad sorprendente, logra agarrar a sus hijos y los pone a salvo en el momento en que el vehículo pasa encima, ahí en esa esquina. Los periódicos le llamaron la Supermamá. Y para testimonio está grabado en video. Búsquelo hoy en la tarde si guste, después de esta administración, con el tema de la Supermamá. ¿Qué son estas madres? Están dispuestos a dar su vida por salvar a sus hijos. Están dispuestos a darlo todo con tal de rescatarlos, con tal de que no mueran, con tal de que realmente sus vidas no perezcan. En agosto, el 8 de agosto del año 2015, un niño que se llama Kiner Gutiérrez Navarro, un niño de Costa Rica. ¿Qué sucedió con ese niño? Bueno, allí en el Parque Nacional que se llama Tortuguero sucedió un incidente. Fue famosísimo. ¿Qué sucedió? Que estando en esa zona de campo, cerca de un río que se llama Guapilis, de repente oyó el grito de su niño de 5 años. ¿Qué estaba sucediendo? Un cocodrilo, de parte de atrás de la casa, le había agarrado a su niño. Y esta mujer, Teresa Navarro,
Cuando vio que el cocodrilo se llevaba al niño ya directamente al río, sin pensarlo dos veces, se fue encima del cocodrilo y agarró al niño y comenzaron a pelearse entre el cocodrilo al niño, hasta que finalmente esta madre logró alcanzar y arrebatarle a su niño al cocodrilo. El niño salió herido de un hombro, salió herido de una pierna y de su pompa. Inmediatamente se lo llevaron al hospital y allí pasó varios días en el hospital, recuperándose. Pero todos hablaban de el niño que fue salvado por su madre. Tremendo. Usted puede buscarlo en los medios noticiosos. Ahí está. No es algo que nos estamos inventando. ¿Qué son este tipo de madres? Madres guerreras. Madres que están por salvar a sus hijos. Son pocas las madres que realmente sienten poco amor por sus hijos. Lo más normal, lo más correcto, lo más directo es que Dios ha diseñado a la madre con un amor tan especial que están dispuestas a dar su vida por sus hijos. Y así podría yo narrarle vez tras vez de vidas que madres en ausencia de sus padres, padres que quizás abandonaron a sus hijos, las madres han tenido que tomar dobles trabajos para poder sostener a sus hijos, madres que sufrieron algunas veces irresponsabilidades de sus esposos, con tal de sacar adelante a sus hijos, con tal de darles estudio a sus hijos. Muchas de ellas tuvieron que soportar golpes de sus esposos, tuvieron que soportar escaseces, humillaciones, pero ellos lo hacían con tal de que sus hijos, sus hijas pudieran salir adelante. Y así, hoy en día, ¿qué podríamos decir? Se requiere que existan más madres que conozcan la importancia de poder salvar a sus hijos. Pero todo esto, estamos hablando de la salvación en un contexto natural, afectivo, de emoción, de corazón. Pero el mensaje de esta hora, mis amadas hermanas, apreciables madrecitas, quiero ir con un mensaje un poquito más introspectivo, más hacia adentro. Quiero hablar de aquellas madres que, conociendo la importancia de la salvación de la vida eterna, harán todo lo posible, lucharán hasta lo último con tal de que sus hijos logren ser salvos del infierno, de la condenación eterna. Quiero decirles, mis amadas madrecitas y jóvenes que me están escuchando, y padres también de familia, que esta vida es pasajera. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, que hay una vida por delante, una vida eterna. A menos de que tú no creas en Jesucristo, a menos de que tú menosprecias las palabras de nuestro Señor, a menos de que tú creas que las palabras de Cristo eran falsas, podría decirte que quizás vale la pena que tú no valorices que después de la muerte no hay nada. Como dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si tú eres un hombre sabio, eres una mujer sabia, eres una mujer prudente, debes de saber de que después de esta vida natural, de que esta vida terrenal, viene la verdadera vida, la vida eterna, la vida que hemos de estar delante de Dios o lejos de Dios. Y que es por esa vida que debemos de luchar. Nuestro Señor Jesucristo decía, no os hagáis tantos tesoros aquí en la tierra, porque finalmente aquí hay ladrones, aquí hay orines, y aquí todo esto se corrompe y pasa y es pasajero. Hay algo más por lo que debemos de luchar, hay algo más por lo que debemos de trabajar, hay algo más por lo que realmente debemos de entregarlo todo, y eso tiene que ver con la vida eterna. Madre, te pregunto a ti, tú que das tu vida por tus hijos, por tus hijas, tú que estás dispuesto a entregarlo todo con tal de que tus hijos y tus hijas salgan adelante, pregunta, ¿qué de la vida eterna? ¿Qué de la vida eterna? ¿Qué estás haciendo por tus hijos para que tus hijos sean salvos?
de la condenación y del fuego eterno. ¿De qué te sirvió haberle dado grandes estudios, universidades, capacitaciones y todo el reconocimiento social, si tal vida, cuando muera, no tiene la vida eterna? Esta es la oportunidad, que tú formes parte de la lista de aquellas vidas que son peleadoras y decir: yo voy a suplicar porque mi hijo, mi hija llegue verdaderamente a conocer a su Salvador, que conozca a Cristo nuestro Señor. Hay una vida muy reconocida de la cual yo aprecio mucho, se llama Agustín de Hipona. No es que el apellido era de Hipona, no, Hipona era un lugar allí en África, un lugar que se llama Tangaste, lo que hoy es Argelia, ¿verdad? Argelia, si usted busca África, en la parte de arriba de África, casi vecino con España, lo único que hay el mar los corta, pero en esa parte que hoy es Argelia, en esa ciudad de Tangaste, que también es conocido como Hipona, nació esta vida llamada Agustín. Su madre era Mónica. ¿Qué sucedía? Que Agustín había sido influenciado por su padre a vivir una vida promiscua, una vida de despilfarro donde se emborrachaba. Y por supuesto Mónica era una mujer temerosa de Dios, era una mujer piadosa, que le dolía en su corazón ver a su hijo perdido. Y prácticamente Agustín era una vida que se perdía en el alcohol y le gustaba andar con mujeres a tal grado de que embarazó a una mujer. Y Mónica, esto era un dolor de corazón, le partía el alma, lloraba y continuamente se acercaba al obispo y le pedía, por favor, le decía: ore por mi hijo, ore por mi hijo. Y un día el obispo le dijo la siguiente manera: Mónica, le dijo, el hijo de tantas lágrimas tuyas, tú me estás pidiendo que yo ore por tu hijo. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar tus oraciones al ver tantas lágrimas en tu rostro? Ese hijo perdido, créeme, le dice, Dios lo va a encontrar. Y efectivamente, a la edad de 32 años, Agustín, después de tantas oraciones de su madre y de tanto hablarle de manera mesurada, a los 32 años, Agustín se entregó de tal manera que no tenía ojos para ver otra cosa más que ver a su Señor Jesucristo. Hubo una entrega tal que hasta el día de hoy, tanto para protestantes como para católicos, se reconoce a Agustín de Hipona como el gran teólogo, como el gran hombre profundo que conoció el amor de nuestro Dios y ha sido y sigue siendo de bendición para nuestras vidas. ¿Qué sucedió allí? Una madre pagó un precio. Una madre quería salvar a su hijo. Quería salvar a su hijo y lo salvó. Por supuesto, no me vaya a malinterpretar, el que nos salva es Cristo, el que nos salva es Dios. Pero a lo que me refiero es los medios, el canal que se dispone en las manos de Dios para decir: salva a mi hijo. Aquí están mis oraciones, aquí están mis ayunos, aquí están mis consejos, aquí está mi amor, Señor, pero salva a mi hijo, que mi hijo cuando muera en realidad encuentre el camino de salvación. Y efectivamente, así fue. Una pregunta: ¿cómo puedo yo salvar a mi hijo? Yo que estoy dispuesta a dar mi vida, mi sangre, para salvarlas espiritualmente. ¿Cómo puedo hacer? La manera que Dios nos ha dejado es a través del Evangelio. Cree en Jesucristo, cree en el Evangelio y serás salvo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo que usted como madre puede hacer es pedirle a Dios y decirle: Señor, dame la gracia de poder hablarle el Evangelio a mi hijo, a mi hija,
que verdaderamente comprenda qué es el Evangelio. Y que yo sé que si entiende qué es el Evangelio, entonces hay esperanza para que mi hijo o mi hija o mis hijos o mis hijas sean salvas. En estos cortos minutos que nos quedan, yo quisiera compartir los 4 puntos del Evangelio. El día de ayer se estaban riendo algunos hermanos porque yo les dije, no se pierda la administración de mañana, porque mañana estaremos hablando de algo muy importante. El contenido en esencia de lo que es el Evangelio. Madrecitas preciosas, ustedes que están dispuestas a dar su vida por sus hijos, por sus hijas, compártales el Evangelio a sus hijos. ¿Y cómo lo va a hacer? Estas 4 maneras que yo quiero compartir con usted, que puedan serle útiles para que usted pueda ministrarle a sus hijos y que sus hijos puedan llegar a ser salvos por medio del milagro de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Primeramente, hermanos, ¿qué nos enseña la palabra que es el Evangelio? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, y todo esto fue para llevarnos a Dios. ¿Qué nos dice Pedro? Que Cristo murió por los pecados, y lo que hizo lo hizo una sola vez y para siempre. Él, siendo justo, muere por nosotros, los pecadores, los injustos. Pero ¿cuál es el propósito? Llevarnos a la presencia de Dios. ¿Qué puedo compartirle como madre? ¿Qué puedo compartirle a mi hijo para salvarlo? En primer lugar, usted puede decirle a su hijo, y esto va para todos. En primer lugar, usted debe de hacerle una presentación amorosa. Quiero decirles, hermano, que esto va conjugado con amor. Esto va conjugado con paciencia. Esto va conjugado con hablarle a sus hijos no de una manera golpeada, no de una manera impositiva, sino ganar el corazón de sus hijos. Y cuando ha ganado el corazón de sus hijos, háblele del Evangelio. ¿Qué puede decirle en primer lugar? En primer lugar, usted puede decirle, mira, hijo, Dios nos ha creado para ser de Él. Dios nos hizo para ser de Él y para que nuestras vidas pudieran ser de su agrado. Así nos hizo Dios, te hizo a ti en mi vientre. Que todos los que hemos nacido en este mundo, nacimos para glorificar, para agradar el corazón de Dios. Así lo dice la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo del 6 al 7, dice las palabras proféticas: diré al norte de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos, trae de lejos mis hijas de los confines de la tierra. Pero vea lo que dice el versículo 7. A todos ellos los he llamado de mi nombre, y para gloria mía los he creado, y para gloria mía los he formado, y para gloria mía los he hecho. Hijito lindo, hijita preciosa, Dios te hizo para Dios, para ti, para la gloria del Señor. Así que una de las muestras de que nosotros hemos sido creados para la gloria del Señor, y una muestra de que estamos viviendo para la gloria del Señor, es cuando nosotros amamos a Dios. Es decir, que amar a Dios es vivir para su gloria. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo respondió cuando le preguntaron: bueno, Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y nuestro amado Señor Jesucristo respondió: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primer y grande mandamiento. Entonces, si Dios nos ha creado para Él, una muestra de que realmente estamos viviendo para Él es que vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y que todas las cosas que nosotros hagamos, sea que bebamos, comamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios.
Es decir, que vivir para la gloria de Dios es saber confiar en Dios, tener fe en el Señor. La manera de vivir para Dios es que siempre nosotros seamos agradecidos a Él. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y dice la palabra: sed agradecidos. Esta es la manera, hijo. Sed agradecido. Ahora, usted puede decirle a sus hijos: cuando nosotros hacemos estas cosas, lo que está sucediendo es que estamos como proyectando la imagen de la gloria de Dios. Y estamos glorificando a Dios porque amamos a Dios, obedecemos a Dios, le damos gracias a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y realmente vivimos para Dios. Hijo, así nos hizo Dios. Solamente que hay un problema. No vivimos de esa manera. Pero así nos hizo Dios. Ese fue el diseño de Dios. Entonces, mis amadas hermanas, usted le está planteando a su hijo cuál ha sido el diseño de Dios, de cómo Dios nos creó. Eso forma parte del Evangelio. Que el Señor nos creó para su gloria, pero que la mala noticia es que ninguno de nosotros puede alcanzar la gloria, ninguno de nosotros puede alcanzar la gracia de Dios, porque todos hemos desobedecido, nos rebelamos, le reclamamos a Dios, desobedecemos a Dios, le hemos dado la espalda a Dios, hacemos lo que nos da nuestra regalada gana y no queremos hacer lo que es la voluntad de Dios. Dios ha hecho su diseño, pero nosotros hemos roto cada uno de esos mandamientos. Por lo tanto, la paga del pecado, la desobediencia que le hacemos a Dios, es condenación, es muerte. Entonces, lo segundo que usted tiene que compartirle a sus hijos y pedirle ser llena de amor del Espíritu Santo para que le dé gracia, y en un día, en un momento dado, siente a sus hijos y les hable con el corazón en la mano y dígale: hijos, quiero hablarles del Evangelio. Lo segundo que usted tiene que hablarle a sus hijos del Evangelio es que todos hemos pecado y que ninguno puede alcanzar la gloria de Dios, ninguno puede llegar al cielo por sí mismo. Dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron. Fíjese, esto tiene que decírselo a sus hijos. No con odio, te vas a ir al infierno. No, es de hacerlo con amor, con paciencia, buscar ganar el corazón de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 21-23 dice: pues habiendo conocido a Dios. Nuestros hijos muchas veces dicen que conocen a Dios, pero no le glorifican. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco son vidas que le han dado las gracias a Dios, sino que dice la palabra de Dios que ellos se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón llegó a ser entenebrecido. Profesando ser sabios, prácticamente son vidas necias. Y esto nos lleva a la condenación. En realidad, hermanos, usted tiene que decirle a sus hijos que ninguno de nosotros, incluida usted, hemos llegado a amar a nuestro Dios lo suficiente como para que nosotros merezcamos entrar en el reino de los cielos. Somos pecadores y le hemos fallado a nuestro Dios. Un tercer aspecto que contiene el Evangelio de nuestro Dios es que la Biblia nos dice que por cuanto que hemos pecado, todos nosotros merecemos el castigo eterno. No un castigo de aquí de la tierra, sino el castigo que tiene que ver con la eternidad. Leímos hace un momento Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? El apóstol San Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, si nosotros recibimos ese regalo, aceptamos ese regalo, creemos ese regalo, dice el mismo apóstol Pablo:
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo es que la paga del pecado es muerte. Nuestros hijos deben de saber, hijo, tú debes de comprender, tú debes de entender que si tú eres una vida que andas en desobediencia, que eres una vida que te ha rebelado contra Dios, que le estás dando la espalda a Dios, hijo amado, hijo de mis entrañas, hijo de mi alma, la paga del pecado es muerte eterna. Hay un infierno por delante. El apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Estarán excluidos de la presencia de nuestro Señor y de la gloria de su poder. Nuestro Señor Jesucristo dijo, estos irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Mis amados hermanos, madrecitas preciosas, esto es el Evangelio. Pero un cuarto punto, y usted puede hablarle a sus hijos del Evangelio, tiene que ver con la buena noticia. Qué hermoso, gracias Padre Precioso, porque el Evangelio son buenas nuevas. Entonces el cuarto aspecto es mostrar en su gran misericordia, ¿verdad? La gran misericordia de nuestro Padre Celestial, que al ver a la humanidad perdida, al ver que la humanidad no puede pagar su propio pecado, sus errores, no por portarse bien, no por dar ofrendas, no por dar limosnas, no por ir a la iglesia, todo eso insuficiente. Pero que la misericordia de nuestro Dios, al ver nuestra incapacidad, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Él lo envía para que allí en la cruz del Calvario, Él pueda pagar la deuda que nosotros no podemos pagar. ¿Cuál es la deuda que no podemos pagar? Que no amamos a Dios como Dios quiere que sea amado. Que no lo adoramos. Que no hacemos su voluntad. Que prácticamente tenemos un corazón rebelde. Cuando creemos en Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor, no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que nos perdona de todos nuestros pecados. Esa es la gran importancia de creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Que al creer en nuestro amado Señor Jesucristo, la deuda es cancelada. Como se dice, tetelestai, esta palabra aramea que significa la cuenta ha sido pagada. Entonces la buena nueva es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 13, que dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición, porque bien está escrito, maldito todo aquel que fuese colgado en el madero. Y Cristo, para salvarnos, Él decidió llevarse todas nuestras maldiciones en aquellos que creen en Él. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y todo esto lo hizo para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amado hermano, madre preciosa, usted está escuchando en esta hora los principios del Evangelio. En resumen, esto es el Evangelio. En primer lugar, mostrar el propósito, cuál ha sido el plan de Dios. Luego mostrar cómo es que el pecado nos ha hecho que no obedezcamos, no atendamos los mandamientos de Dios. Pero lo otro es en qué condición nos encontramos los que hemos pecado contra Dios. Nos encontramos en la condición de condenación, de muerte eterna. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Dios el Padre, en su gran amor,
envió a salvarnos, a rescatarnos, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué pasaje más hermoso de Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Madres preciosas, ustedes que se han sacrificado tanto y que están con toda la disposición de seguirse sacrificando por sus hijos, porque tengan que comer, tengan que vestirse, porque realmente tengan estudios, tengan educación, sean vidas profesionistas, ustedes están dispuestos a quedarse en bancarrota con tal de que sus hijos y sus hijas sean vidas bendecidas. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Pablo, sabiendo que tiene más valor lo espiritual que lo material, ¿sabe qué dijo Pablo? Yo preferiría ser maldito. Yo preferiría ser condenado con tal de que mis familiares fueran salvos. ¿Sabe qué tipo de persona es esa? Un tipo de personas que tiene sabiduría de Dios, entendimiento de Dios. Que él está diciendo: yo prefiero serme condenado, que sea condenado yo, que muera yo, pero que mis familiares lleguen a ser salvos. Le pregunto a usted, ¿usted tiene ese tipo de sentimiento? ¿Tiene ese mismo sentir? Solamente aquellos que han sido perdonados y que el Evangelio les ha salvado y que conoce lo que es la salvación, va a sentir ese mismo peso, esa misma carga, para que entonces de esta manera pueda ir en pos de sus hijos y orar a Dios para que ellos puedan creer en el Evangelio, en la salvación y en la vida eterna. Madrecitas preciosas, que Dios las use para ser salvadoras. Ya usted salvó a sus hijos, a sus hijas. ¿De qué? Bueno, de que no murieran de hambre. ¿De qué? De que siempre tuvieran vestido. ¿De qué? De que tuvieran estudio. ¿De qué? Usted les ha salvado de distintas formas. Cuando se enfermaron ellos o ellas, ustedes hicieron todo lo posible. Y eso lo que hace es que nosotros en este día les honremos, las felicitemos y les agradezcamos con mucho amor y con mucho cariño por ser madres de ese tipo. Pero quiero decirle, madrecita linda, aún la carrera no ha terminado. La parte más importante le hace falta a usted, y es dar hasta lo último con tal de que sus hijos y sus hijas tengan la salvación de la vida eterna. Madrecita, sálvalos. Madrecita preciosa, salva a tus hijos. Madre linda, salva a tus hijas. Ministrales el Evangelio con amor, con paciencia, sabiendo que esta obra final pertenece a Dios nuestro Padre a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Hace algunos años en el seminario, un seminario famoso allá en Texas, acercándose el día de la celebración de las madres, los estudiantes del seminario, como una semana antes de que se celebrara el Día de las Madres, decidieron hacer una investigación, ¿verdad? Y el resultado de la investigación la iban a presentar el propio día del Día de las Madres. Y la investigación consistía en averiguar en todos los estudiantes del seminario, que era un seminario cristiano, qué cantidad de estudiantes reconocían que su conversión se debía a las oraciones de sus madres y a las enseñanzas de sus madres. Entonces, durante una semana comenzaron a irse aula por aula, a tener entrevistas. Finalmente, el día de las Madres llegó. Y entonces, en el auditorio donde todos se reúnen, estaban, ¿verdad?, ese día celebrando el Día de las Madres y querían orar. Pero antes de eso,
les pidieron a los estudiantes que habían investigado qué cantidad de estudiantes estaban allí en ese seminario preparándose para servirle y glorificar a Dios, qué cantidad de estudiantes realmente sentían que las oraciones de sus madres les habían alcanzado para que ellos fueran salvos y que las enseñanzas de su madre de la palabra habían influenciado su vida. Casi el 77% de todos los estudiantes que estaban allí reconocían que sus madres habían prácticamente hecho la obra de oración y de ministrarles y de enseñarles, y que ahora sus vidas prácticamente estaban siendo vidas ofrecidas al Señor para servirles. Qué hermoso, hermanos. Madres preciosas, que ustedes, sus oraciones, sus consejos, sus palabras, no de regaño, no de mandarlos al infierno, no, palabras de amor, de afecto, de cariño, pero que tenga la oportunidad de decirle: hijo, hija mía, quiero que escuches de mi corazón y de mis labios el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo salvar a mis hijos? A través del Evangelio. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos no vayan a la condenación, al infierno? Hablándoles de nuestro Señor Jesucristo, con amor, con paciencia, pero también con conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Que cuando usted le hable a los hijos, dígale: mira, hijo, aquí está. No son palabras solas de tu madre, es que el Señor dice así. Y entonces sus hijos, al leer la palabra y escuchar el amor suyo, existe la bendita esperanza, como dice ahí el libro de Judas, en el capítulo 1, cuando dice: arrebatadlos del fuego eterno. Usted podrá hacer una vida que en ese momento su hijo pueda creer y pueda ser arrebatado del fuego eterno. Madrecita linda, muchas felicidades. Gracias por tu noble labor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tus desvelos. Gracias por tus lágrimas de dolor al ver sufriendo a tus hijos. Gracias por pagar el precio de ser una buena madre. Sin embargo, te invitamos a que corras la última milla. Te invitamos a que pagues la última parte, que es la más importante: la salvación eterna de tus hijos. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta hora por todas las madrecitas, por todas aquellas que se sacrifican, por todas aquellas que se duelen cuando ven a sus hijos sufrir, cuando ven a sus hijos padecer. Señor, que sus lágrimas tú las enjugues y que tú las devuelvas en bendición. Te damos gracias por cada una de ellas. Gracias, Señor, por amarnos a través de ellas con el amor, Señor, de una madre. Nosotros, Señor, te amamos, te glorificamos y te agradecemos, porque fue voluntad tuya, diseño tuyo, el poner ese sentimiento tan precioso, tan noble en nuestras benditas madres. Este día, Señor, nosotros las honramos. Este día, Señor, te reconocemos a ti como una vida, Señor, que tú las diseñó para servir de la manera como sirven. Ahora yo te pido, Señor, que todas las madres que están oyendo, viendo, Señor, a través de este medio, te pido que tú les bendigas de manera muy especial. Bendíceles, Señor. Fortaléceles, Padre. Señor, tal vez ellas no están teniendo el premio ni el reconocimiento que verdaderamente ellas se merecen. Pero quizás, Señor, esto, si lo han hecho en amor y para honrarte y glorificarte, ellas habrán de ser reconocidas allá en tu presencia. Hoy por hoy, Señor, la bendecimos y les decimos que las amamos. Señor, que glorificamos tu santo nombre en la vida de ella, las honramos. Y que la bendición tuya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
sea con cada una de estas madrecitas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.